proceso. Hay procesos en donde definitivamente las maquinarias son muy pesadas, muy grandes, entonces no podemos instalar un edificio de 2 plantas o de 2 niveles. En el caso de el tipo de producto, incluso sea, no necesite o lo pueda bajar fácilmente o subir fácilmente, yo puedo utilizar edificios de varias plantas. Depende también del costo, ¿verdad? Que hay terrenos que son muy costosos, entonces no puedo comprar un terreno tan grande como para hacer una planta grande en un solo nivel, entonces ya hacemos o pensamos en un edificio de varias plantas. Como les digo, va a depender de las necesidades de la empresa, ¿verdad? Los tipos de edificios que hay, digamos, las más generales, digamos, de las categorías en las que se dividen los edificios, está los edificios de primera categoría. En los edificios de primera categoría se van a caracterizar porque tienen vigas y columnas rígidas de hierro armado y rellenos de hormigón. Muchos son de ladrillo o de bloc y sus techos y pisos pueden ser de losas de hormigón o concreto, ¿verdad? Tienen un acabado más fino, son fáciles de limpiar, entre los pisos, digamos, del área de producción puede ser de concreto armado y superficies más alisadas, mientras que para el área de oficinas, digamos, los pisos pueden ser forrados con cemento, granito, alfombrado. Es como los de primera categoría son como edificios más finos, con más acabados, ¿verdad? Esta categoría, pues, más bien sus características en el concreto, el ladrillo y el bloque. Los edificios de segunda categoría son básicamente de una estructura metálica. Entonces, también predomina, dice, el acero estructural con una combinación de concreto. La cubierta superior del edificio puede ser de lámina de zinc, de asbesto, cemento o en algunas secciones puede haber techo de losa de concreto, ¿verdad? Entonces, pero su estructura principal es el acero. Y por lo regular se utiliza lámina para su construcción. En el área, por ejemplo, del área de producción va a estar el concreto, digamos, en los pisos, pero no va a ser un área pulida, ¿ya? Y tiene que ser, por lo regular, se utiliza o se pretende que tenga mayor resistencia y todo va a depender también, pues, del proceso de producción. Y, por ejemplo, en el área ya de oficinas, pues sí se utiliza el granito, el cemento líquido, ¿verdad? Solo para el área de oficinas. Entonces, son como un poco más rústico categoría y el que por lo regular se utiliza. Y el de tercera categoría, su, digamos, elemento principal, lo que predomina es la madera. Entonces, la madera es el material que interviene fundamentalmente en la construcción de estos edificios. La cubierta superior puede ser de lámina de zinc o asbesto y en algunos casos de lámina ondulada de cartón. Entonces, estos son los de tercera categoría. Muchas veces se combinan, ¿verdad? Se combina, por lo regular se combina primera y segunda categoría o tercera y primera categoría, no tanto, ¿verdad? Pero sí, las mayores sí se combinan en algunas áreas. Por lo regular, en el área de oficinas ya se coloca alguna construcción de primera categoría. Entonces, en la primera categoría estamos hablando de bloc, de ladrillo, de columnas, ¿verdad? Rígidas. Y mientras que segunda categoría, su estructura principal es de hierro, ¿verdad? O de acero. Y en la tercera categoría tenemos las construcciones básicamente de madera. Esto sería un edificio de primera categoría
Aquí nos hablamos de un edificio de segunda categoría y acá estamos hablando de un edificio de tercera. Entonces, va a depender de los materiales que se utilicen para su construcción. Vamos a pasar a lo que son los techos industriales. Hay diferentes tipos de techo, pero ¿qué es un techo? Dice que el techo es el elemento que cubre toda la construcción. La forma y materiales a utilizar dependen del tipo de industria o del proceso de producción y el funcionamiento del edificio. Los factores determinantes de un techo y que son los importantes, ¿verdad? Es que sea impermeable, que sea durable, que proporcione seguridad, ¿sí? Esos son factores que son importantes. La pendiente del techo, el aislamiento térmico y acústico, ¿verdad? Es también factores que son básicos a la hora de elegir el tipo de techo que vamos a utilizar o de cubierta, ¿verdad? El techo necesita de dos elementos básicos, que es la estructura y la cubierta. La cubierta es un elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y la estructura es el alma del edificio. Sobre ella se colocará la cubierta del techo para proteger la planta del medio ambiente. Existen varios tipos de estructuras, pero todas tienen el mismo fin, que es distribuir uniformemente las cargas para lograr una mayor resistencia, tomando en cuenta el peso de las cubiertas que se vayan a colocar y del peso que vayan a soportar. Entonces, los techos industriales, hay diferentes tipos. La plana, hay de dos aguas, este se llama cubierta de mariposa, de un agua, de sierra, y las cubiertas son de tipo curvo, ¿verdad? Eh, tenemos acá, vamos a explicar un par de ellas. Bueno, la cubierta esta plana es por lo regular la de las de primera categoría. Por lo regular utilizan el concreto para la fundición, digamos, eh, para este tipo de cubierta, pero eso es básicamente en las tareas de primera categoría. Entonces, los tipos de techo, tenemos, por ejemplo, el techo de dos aguas, este que tiene acá, y este tipo de techo tiene varias ventajas. Se utiliza para naves altas, permitiendo dejar entrepisos. Ya podemos utilizar esos entrepisos para almacenar, etcétera, porque hay espacio arriba para poder utilizar y poder construir este tipo de entrepisos. Luego permite agregar, colocar luces y lámparas y ventiladores. Es fácil de instalar y de desmontar. Entre las desventajas que hay, obviamente pueden haber más, pero ahorita solo unas puse por acá. Entre las desventajas que tiene el techo de dos aguas es que requiere mantenimiento preventivo en las estructuras. Las láminas de zinc que se suelen usar no favorecen el aislamiento térmico y puede haber corrosión galvánica. Y las láminas necesitan ser pintadas periódicamente. Tienen que darle mantenimiento, ¿verdad? También. Este es para el techo de dos aguas. Para los techos curvos, ahí, a la vista, pues dentro de sus ventajas es que su instalación es sumamente rápida, requiere de poco mantenimiento, es muy estético, se miran bonitos, y no existe corrosión galvánica por ser lámina ensamblada. Dentro de sus desventajas es que existe pérdida de espacio longitudinal, su costo es superior a las otras opciones y es difícil de desmontar. Tenemos también los techos de diente de sierra. Estos también con sus ventajas serían que por su forma aprovecha las condiciones de iluminación y ventilación natural. Por lo regular colocan acá en las esquinas todo esto, áreas donde pueden iluminar el espacio o áreas para
ventilación, entonces por eso se tienen esas ventajas. Es de fácil desmontaje. Eh, Dentro de las desventajas es que las columnas, para que pueda sostenerse, hay que poner mucha columna por dentro. Entonces, las columnas obstaculizan el paso y distribución en la planta. Necesita mucho mantenimiento y se requiere más material para realizar. En el caso de los techos planos, pues estos losas de concreto son los que les mencionaba, que son utilizadas eh, más que todo en el área de primera categoría, ¿verdad? No son muy utilizadas en las naves industriales porque su costo es elevado. Veamos con relación a la ventilación, ¿qué significa ventilar? Significa cambiar, renovar, extraer el aire del interior de un local y reemplazarlo por aire nuevo del exterior a fin de evitar su enrarecimiento, logrando con esto eliminar el calor, el polvo, el vapor, los olores y cuanto elemento perjudicial o contaminante contenga el aire encerrado dentro del ambiente. Si no se lleva a cabo esa renovación, pues dice acá, ¿verdad? La respiración de los seres vivos que se encuentran dentro del edificio se haría dificultosa y molesta, siendo un obstáculo para que se lleven a cabo normalmente las actividades correspondientes. La ventilación de edificios industriales o cualquier otro local que se encuentre sometido a contaminación contribuirá a un mejoramiento del bienestar humano y por ende también pues a elevar su rendimiento y su productividad, ¿verdad? Si el edificio no está bien ventilado y pasa realmente donde yo trabajo, es oficina, pero ahí no hay ni ventiladores ni nada. Y los espacios, digamos, de ventanales que hay, pues pareciera que no corre el aire. Y hay gente que no le gusta abrir ventanas, entonces eso es un horno. En las enfermedades incluso es más fácil de que se contagien si el lugar no está bien ventilado y cuando no hay buena ventilación, pues evidentemente eh, uno ya se siente más cansado, ¿verdad? Entonces no rinde eh, de igual forma. La ventilación natural de un edificio industrial eh, se mide por el número de veces que cambia el volumen del aire por hora dentro del edificio, siendo este aire exclusivamente destinado a ventilación. El número de renovaciones de aire por hora está en función del número de personas, maquinarias y operaciones del proceso, presentándose la situación más crítica en época de verano, cuando la temperatura es máxima. La ventilación por medios mecánicos, pues se va a utilizar ventiladores o extractores de aire que se van a montar, ¿verdad? En lugares así bien elegidos dentro del edificio, ¿verdad? Y, o pues hay otro tipo de extracción por medio de tuberías y todo para poder extraer ese aire viciado y poder ingresar o hacer que ingrese un aire renovado, ¿verdad? Dice que existen diversos factores que deben ser analizados y tomados en cuenta para el diseño de un sistema de ventilación natural. Y entre ellos tenemos que tomar en cuenta la velocidad del aire, la dirección del viento, las variaciones diarias y estacionarias de la velocidad y la dirección, obstáculos cercanos como edificios, árboles, accidentes topográficos, vallas publicitarias que pueden impedir que el aire llegue de forma directa al edificio, eh, extractores de aire dinámicos. Hay que tomar en cuenta por dónde entra, por dónde sale, qué dirección lleva el viento y colocar pues las instalaciones o dentro de las instalaciones mecanismos que permitan
extraer el aire viciado y poder renovarlo con el aire del exterior, ¿verdad? De manera que el aire circule, no se quede estancado dentro de las instalaciones. Vamos a ver un poquito lo que es la pintura. El color que se utilice para las diferentes áreas o espacios dentro de una instalación van a tener mucha influencia, digamos, en la iluminación, o van a ser importantes en la señalización. Entonces, dice que en las fábricas industriales, por ejemplo, los sistemas de tubería deben estar identificados por la naturaleza del material que se conduce. Cada tubería o cada sistema de tubería es colocado por la naturaleza de su contenido en estas clases. Entonces, las tuberías que contienen equipo contra incendio deben ir pintadas de rojo, los materiales peligrosos en amarillo o naranja, los materiales seguros en verde, colores antirreflejo, blanco, negro, gris, aluminio, los materiales protectores en azul brillante, los materiales que son muy valiosos en púrpura oscuro. En los lugares importantes de un sistema de tubería se debe pintar bandas sobre los tubos para designar a cuál de las clases pertenece. Y también se puede, si se desea, dice, se puede pintar la tubería en toda su extensión. Además de eso, también se deberían de etiquetar esas tuberías. Dice que se puede indicar el contenido real de un sistema de tubería, de preferencia con una leyenda escrita en tamaño normal que dé el nombre completo o abreviado de lo que contiene. Estas leyendas se deben colocar sobre las bandas del color a intervalos a lo largo de toda la tubería para asegurar que sea de fácil reconocimiento durante el trabajo, para las reparaciones o también pues en los momentos de emergencia. Hay que ver que también no solo en algunas instalaciones el color no solo es para identificar el producto que conduce, sino que en algunos casos también es determinante en el correcto almacenamiento y manejo de los mismos, como en el caso de las terminales donde se almacenan grandes cantidades de combustible. Digamos, en esos lugares donde se almacena el combustible, se utiliza el color blanco en las tuberías. Conducen los combustibles como, por ejemplo, que la gasolina o el diésel, porque se pintan de color blanco porque así, digamos, el blanco refleja los rayos del sol y evita que se sobrecalienten las tuberías y por ende se evapore el combustible. Entonces, en ese caso se pintan de blanco. Por ejemplo, no es lo mismo cuando lo que se almacena, digamos, en esas tuberías conduce, por ejemplo, el búnker. El búnker es un producto muy viscoso, es como chicloso y se debe bajar su nivel de viscosidad con calor. Entonces, en ese caso, por lo regular, los tanques o las tuberías se pintan de color negro. ¿Por qué? Porque van a absorber el calor y hace más líquido o menos viscoso o más delgado el producto que contiene. Entonces, también va a depender del tipo de producto que contengan, el color en el que se pintan las tuberías, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a que tiene que ir pintada la tubería, pues acá, y estas serían, digamos, las etiquetas que contiene, de lo que contiene cada una o lo que lleva cada una de las tuberías. Entonces, la pintura en este caso sirve para evitar accidentes y por identificar los materiales que se están movilizando o trabajando. Un aspecto importante dice también en la
planeación, en la planeación de la iluminación, ¿verdad? Que les decía que es la pintura también, porque el color claro va a hacer que se mire incluso más amplio y más clara el área, ¿verdad? Entonces dice que el efecto de una buena distribución y tamaño de ventanas se ve favorecido en forma considerable cuando se pone atención a la pintura del interior del edificio y del equipo, ¿verdad? Porque va a dar la idea de más claridad. La pintura, cuando es de colores claros, tiene un alto índice de reflexión, de tal manera que un alto porcentaje de la luz que incide a ella se refleja hacia el área de trabajo, aumentando la intensidad y logrando un efecto deseable de difusión. Los colores oscuros tienen la característica de reflejar poco la luz, siendo ineficientes cuando el objetivo que se persigue es obtener altos niveles de iluminación. Entonces la pintura también, pues, es importante, ¿verdad? Eh, en este tipo de... el resultado que nosotros queremos. Dice acá, esta es en esta tabla, nosotros vamos a ver los colores típicos para paredes y techos. Entonces, cuando el tipo de pintura es clara, blanco, marfil, crema, refleja un 70 a un 80% de la luz. Una pintura gris, gris claro, verde claro, refleja un 55 a 65% la luz, y a una pintura oscura, gris oscuro, o verde olivo, roble oscuro, caoba, color cemento, color rojo ladrillo, me reflejan solo de un 10 a un 30% la luz. Entonces sí tiene, pues, incidencia el, el tipo de pintura, el color de la pintura que utilicemos en techos e interiores, en paredes. Hablando de iluminación, tenemos entonces que la iluminación es un factor de primera importancia. Es importante en cualquier proceso industrial, pues la eficiencia y la facilidad eh, para ver lo que están haciendo los operarios también dependen en condiciones normales de las características cuantitativas y cualitativas de la iluminación en el área de trabajo, ¿verdad? Si yo no miro bien, me voy a tardar más, me va a costar más ensamblar, me va a costar más de ciertas actividades que requieren de mucha precisión y por lo tanto se va a ver afectada la productividad. Richard Foster establece que la iluminación debe ser adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta la actividad, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento. La luz intensa provoca energía, mientras que la luz suave puede dar sueño. O la luz cálida tiende a relajar y hacer sentir a gusto a las personas, mientras que la luz fría tranquiliza, pero un exceso de luz intensa puede producir deslumbramiento y con ello fatiga y dolor de la vista. O sea que los colores que nosotros utilizamos también pueden incidir en el estado de ánimo de los trabajadores, en sus en la energía o en las ganas, que iba a decir yo, en las ganas de trabajar. Entonces hay cosas, hay como la iluminación que sí tiende o que hay que examinarse bien para ver qué tipo de luz es la que conviene tener en las diferentes áreas dentro del edificio. La primera que vamos a ver en la clasificación, dijéramos, o qué tipo de iluminación hay, está la iluminación natural. Dice, el alumbrado natural del interior de los edificios está sujeto a una amplia variación en su intensidad debido a las fluctuaciones de la luz exterior, ¿verdad? Si está nublado, pues me baja la intensidad de luz dentro de la instalación. Nosotros por lo regular, lo que se quiere es aprovechar esta iluminación natural al máximo. Claro, no todas depende, ¿verdad?, del tipo de producción, pero en su mayoría, y depende también del costo, se pretende aprovechar al máximo la luz natural, tanta energía eléctrica para el consumo, bajar el consumo de la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, hay otros que prefieren que no se distraiga la gente viendo hacia afuera
por las ventanas, por decir algo, porque le baja la productividad, entonces prefieren que no haya tanto ventanal, entonces también, ¿verdad? Van a preferir de repente la luz artificial. Entonces el aprovechamiento de la luz natural también va a ser dependiendo del tipo de proceso y de lo que le convenga más a la empresa. Aunque dice, aun cuando es prácticamente imposible en el diseño de un edificio lograr una distribución uniforme de la luz del día sobre un área interior de un tamaño considerable, la disposición de las ventanas en los muros laterales y de los lucernarios afecta en alto grado la uniformidad del alumbrado interior durante el día y justifica un estudio cuidadoso al planear un nuevo edificio. En una fábrica común, la acumulación normal de suciedad sobre los cristales, eso también es de tomar en cuenta, de las ventanas verticales, reducirá en un periodo de 6 meses la transmisión de la luz al interior, aproximadamente un 50% con relación a los vidrios limpios. Aun cuando no existe mucha diferencia en la proporción de suciedad que se acumula sobre un vidrio claro y liso, uno esmerilado y áspero y uno estriado y con nervaduras, se debe recordar que este último es mucho más difícil de limpiar. Depende también del tipo de vidrio, ¿verdad? Y recoge mucha más suciedad del lado interior que del lado exterior y por ese motivo el interior debe limpiarse el doble de veces que el exterior. Eh, Hay lugares donde eh, el tipo, depende también del tipo, ¿verdad? De instalación. Al tener ventanas verticales, deja entrar un poco menos la luz que de tenerlas inclinadas y que, como esto, digamos, y que ya llegue directo al área de trabajo o de proceso, ¿verdad? Pero si en las verticales de repente acumula menos polvo que en las que están inclinadas. En las verticales es posible que se ensucien menos que las que están inclinadas, digamos, ¿verdad? Entonces, también el costo de mantenimiento también se debe de tomar en cuenta a la hora de determinar qué tipo de iluminación utilizar. En el caso de la iluminación artificial, dice que es esencial en casi todas las plantas industriales modernas, en todo tiempo, durante los periodos en que la luz natural no es buena, para permitir 2 o 3 turnos de trabajo cuando se desee. Su influencia sobre la productividad de los trabajadores podrá justificar, en muchos casos, que se utilice el alumbrado artificial durante toda la jornada. En el caso mío, por ejemplo, donde yo trabajo, que no es una empresa industrial, es una oficina, necesariamente se tienen que encender las luces. Es decir, ahí la iluminación natural llega un poco, pero casi no. Si yo no enciendo las luces, no miro, ya no miro. Necesitamos tener encendidas las luces todo el día, porque la luz natural no es suficiente. O sea, yo veo mucho la diferencia cuando apagan las luces, se siente, porque apagaron las luces, pero y eso que hay ventanales en todo alrededor y no llega la luz. Se siente tan rica la vista cuando encienden las luces, eh, que se da cuenta uno incluso de que estaba forzando la mirada. ¿Va? Ay, joder, no estaba encendida la luz. Y sí, hay mucha diferencia cuando uno tiene luces también artificiales. Como les digo, va a depender también del tipo de... Dice que un edificio industrial sin ventanas tiene algunas ventajas, como por ejemplo el costo de mantenimiento de pintura y cristales para las mismas, así como la transmisión del calor a través de ellas. Pero también tiene inconvenientes como la reacción psicológica deprimente que pueden experimentar la mayoría de los empleados. Eso de estar encerrados y que no se les proporcione luz natural tampoco es como eh, bonito, ¿verdad? Estar encerrado en un cajón, en una bodega, sin poder ver para ninguna parte, eh, deprime a los trabajadores. Entonces, por eso el tipo de iluminación siempre debe, y el diseño de un edificio en cuanto a la iluminación también debe ser de gran análisis, ¿verdad? Para saber qué es lo que más conviene tanto a la empresa, pero también al trabajador, que es el que hay que tomarlo en cuenta.
Me voy a enfocar un poquito en el ruido. Vamos a trabajar un poco más. ¿Qué es el ruido? El ruido puede definirse, dice, como el conjunto de sonidos desagradables e indeseables para el oído humano. Tiene cierto efecto sobre la eficiencia en el trabajo. No afecta notablemente la productividad, sin embargo, sí aumenta la frecuencia de faltas momentáneas de atención, por lo que es responsable de cierto número de errores humanos. Aparte de eso, siento yo, no solo de que me distraiga el ruido, porque sí distrae. Aparte de eso, genera, pues, ¿cómo se llaman estas enfermedades profesionales, verdad? El estar expuesto a un ruido constantemente durante toda una jornada de trabajo eh, es también eh, importante tomarlo en cuenta, pues que afecta a la salud del trabajador. Yo tengo, por ejemplo, en este caso no es el ruido, pues, pero un, hablando de enfermedad profesional, eh, un tío que sí fue por el sonido, que se dedicaba solo a el telégrafo en aquel entonces era el tic, 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 tenía que tenerlo en los oídos. Y el señor ya no oía. Entonces sí es importante no solo tomar en cuenta que me va a distraer al trabajador, sino también que tengo que protegerlo de esos sonidos constantes en las industrias. Utilizan mucha maquinaria y esa maquinaria por lo regular hace mucho. Yo vuelvo y cuento siempre lo que donde yo estoy. Yo estoy hablando de un área de oficinas, pero a la par, en el edificio de la par, yo creo que tienen se llama, no me acuerdo ahorita cómo se puede llamar esa máquina, pero un generador. El generador se pasa haciendo bulla, o sea, tiene un sonido fuerte, constante, y cuando de repente ya uno se acostumbra, porque cuando de repente para, como que por lapsos para un rato y vuelve a empezar, cuando para, yo siento tan rico los oídos, digo, bueno, ¿cómo nos acostumbramos realmente a esos sonidos que están por atrás, digamos, de nuestro espacio, pero que a la larga nos están taladrando el oído y el oído se acostumbra, pero uno empieza a perder esa capacidad de oír, ¿verdad? Entonces es importante atender esto, ¿verdad? Dice que el oído solo puede percibir un rango de frecuencias entre los 20 Hz y los 20 kHz, pero cualquiera que sea su frecuencia, la intensidad del ruido, del sonido, se mide en algo que llamamos decibeles. Para medir el ruido, el nivel del ruido, se utilizan los decibelímetros. Por lo regular, estos son los aparatos que se utilizan, ¿verdad? Para la medición del ruido. Dice que para medir el ruido se utiliza un aparato conocido como sonómetro o decibelímetro, el cual mide la intensidad del sonido en cualquier ambiente acústico, en fábricas, en escuelas, salas de conferencias, etcétera. Es un dispositivo muy práctico, ya que es sumamente portátil y de fácil lectura. En forma general, estos aparatos están compuestos por un micrófono, un atenuador, un amplificador o analizador, un calibrador, redes sopesadoras de frecuencias y un instrumento indicador o registrador. Y entonces acá, al encenderlo, pues nosotros vamos a ver el nivel de ruido que hay medido en decibeles, ¿verdad? Cualquiera que sea el tipo de decibelímetro que se utilice. Esos son los aparatos que se utilizan para medir el ruido. Ahora, hablando de las mediciones del ruido, digamos, dice, por lo general, cuando se trata de medir el ruido que produce una máquina en una planta y se coloca seguida de esta otra segunda máquina, la máquina A emite un tipo de ruido, ¿verdad? Medido en decibeles, estándar.
Si yo coloco una segunda máquina a la par, que va a generar otro nivel de decibeles en sonido, de ruido, digamos, no se duplica, dice. El ruido no se va a duplicar, no se van a sumar esos dos niveles de sonido y decir, si uno emite 40 decibeles y el otro 50, yo no voy a decir que tengo 90 decibeles de sonido ahí, sino que se utilizan unas tablas que sirve para combinar el nivel, para calcular el nivel combinado de ruido. Entonces, dice que el ruido no se duplicará, sino que la escala de decibeles que reconocerá esta combinación se verá aumentada en un nivel de 0 a 3 decibeles. Es a lo que llamamos nivel combinado de ruido. Dice, siguiendo la lógica anterior, la siguiente tabla se presenta para combinación de decibeles para sonidos no relacionados. ¿Y cuántos decibeles tiene una máquina, cuántos otra? Los combino y entonces al combinarlos se van a sumar desde 0 hasta 3 decibeles a el conjunto, digamos, de sonidos de las dos máquinas. Estos valores se obtienen a través de evaluación de ondas de aire en condiciones atmosféricas estándar. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos calcular el nivel de sonido si tengo 1, 2, 3, 4 máquinas, ¿ya? Cada máquina emite un nivel de ruido diferente, pero no vamos a sumar los, digamos, el valor de cada máquina, sino que vamos a aplicar esta tablita. Vamos a ver cuál sería ese proceso para calcular el nivel combinado de ruido. Entonces, si yo tengo 3 máquinas, dice, y me piden estimar el nivel combinado de ruido que resulta en un ambiente con las máquinas A, B y C, las cuales registran 85, 90 y 89 decibeles respectivamente. Entonces tengo la máquina A. La máquina A, cuando se le midió, digamos, el nivel de ruido que emite 85 decibeles. La máquina B emite 90 decibeles de ruido y la máquina C emite 89 decibeles de ruido. Ahora, yo no puedo decir que porque estoy en el área donde están las 3 máquinas, el ruido que generan entre las 3 va a ser la suma de ellas, de estos 3 valores. No es así, sino que se va a utilizar la tabla que se les di anteriormente, ¿ya? Voy a copiar acá solo un pedacito de la tabla, que en este caso me va a servir solo para el ejemplo, pero esto lo extraje de la tabla que les coloqué con anterioridad, ¿sí? Vamos entonces a ver cuáles serían los pasos para calcular el nivel combinado de ruido. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los valores de menor a mayor. Tengo el 85, 90 y 89, va a ir 85, 89 y 90. Entonces, el primer nivel es de 85, el segundo 89 y el tercero 90. Los voy a ordenar de menor a mayor. Ya que se ordenaron, vamos a calcular entre los dos primeros niveles de ruido, vamos a sacar la diferencia. Entonces, yo tengo mis primeros 2 niveles de ruido en orden ascendente, ¿verdad? Que sería 85 y 89. ¿Cuál es la diferencia entre 85 y 89? Es 4. ¿Están todos de acuerdo ahí? Si yo resto 89 menos 85, la diferencia entre estos dos primeros niveles de ruido es de 4. Yo voy a la tablita y miro, esta es la diferencia numérica, dice, ¿dónde está el 4? Y lo que me da es un valor de 1.5. Entonces, primero realizo la diferencia. N2 menos N1, sacamos la diferencia y estos son 4 decibeles de diferencia. Esos 4 decibeles los busco en la tablita y me da 1.5. Y dice, este 1.5 es la cantidad por agregarse a la mayor de las fuentes de ruido evaluadas. Es decir, a uno de estos dos, el mayor, que en este caso sería 89, yo le voy a sumar los 4 decibeles. Perdón, los 4 no, el 1.5 que encontramos acá. Entonces tenemos
que el paso 3 es buscar el resultado en la tabla. Ya lo busqué y me dio 1.5. Y se lo sumo al valor más grande de los dos que estoy evaluando. En este caso se lo sumo al 89. Y esa va a ser mi nivel combinado entre esas dos máquinas. Entonces, el nivel combinado entre la N2, entre la 2 y la 1 es 89, que era el mayor de ellos, y a este le sumo el 1.5 que dice la tabla. Y eso me da 90.5 decibeles. Ese es el nivel combinado de ruido entre la máquina que emite 85 y la máquina que emite 89 decibeles de ruido. Ya que combiné estas dos, ahora este resultado lo voy a combinar con la tercera máquina. Para ir, si tuviera más máquinas, los resultados que voy obteniendo, donde aquí tengo dos combinadas, ahora voy a ir por la tercera. Si tuviera más máquinas, vamos a ir combinándolas una por una, con los resultados conjuntos. Entonces, en este caso, el resultado conjunto es para la máquina 1 y 2, para los niveles 1 y 2. Y me da 90.5. Ahora voy a trabajar ese 90.5 con el 90, que es la que me hace falta. Entonces dice repetir el paso 2, que es sacar la diferencia, utilizando el nuevo valor acumulado, que es N21 en este caso, y el valor que sigue en el orden original, que en este caso era el 90, N3. Entonces vamos a sacar la diferencia. No con, aquí dice 90 menos 90.5, 0.5, es solo la diferencia, no en, ¿cómo se llama? Es en valor absoluto, no con signos. No importa si es positiva o negativa, la diferencia entre ellos dos es de 0.5. Yo traía mi valor combinado, que es 90.5, y ahora yo voy a sacar la diferencia entre este valor combinado y el que me hace falta, que es el 90. Entonces, la diferencia entre el valor combinado y el 90 es de 0.5 decibeles. Voy y busco el valor del paso 4 en la tabla y sumarlos al valor más grande, dice. Entonces, en este caso, cuando es 0 o menos de 0, la cantidad de decibeles que se suma es 3. Cuando la diferencia de niveles es 0 o menos de 0, en este caso sería 3. Entonces, al 90.5, que es el valor combinado que yo traía, le sumo ahora el nuevo valor, que es 3. Entonces, aquí estoy combinando las tres máquinas. 90.5 más 3, y eso me da 93.5 decibeles. Este sería el valor final, porque aquí ya combiné las tres máquinas. Si yo tuviera otra cuarta máquina, voy a sacar la diferencia entre este nuevo valor y la cuarta máquina. Busco su diferencia en la tabla y se lo sumo al mayor. Entonces, en este caso, aquí se lo tengo que sumar al valor mayor. Entre 90 y 90.5, el valor mayor es 90.5. A este le sumo 3 y me da 93.5. Entonces, el nivel combinado de ruido entre esas tres máquinas es de 93.5 decibeles. ¿Alguna duda acá? No, Inge. ¿No? ¿Seguro? No, ingeniera. Bueno, entonces esto sería para calcular el nivel combinado cuando yo tengo varias máquinas. Vamos a la dosificación del ruido. Es importante controlar el nivel de ruido y el tiempo a que se va a exponer una persona, ya que los daños que puede llegar a sufrir son muy graves. Es decir, si pasa mucho tiempo expuesto, puede dañar el oído, como les decía, ¿verdad? En Guatemala, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional regula estas condiciones. En el artículo 189 presenta una tabla que regula el tiempo de exposición por día para determinados niveles de ruido, en caso de no contar con el equipo de protección personal. Estas tablas son las siguientes.
Dice que para un nivel de ruido de 85 decibeles, el tiempo máximo de exposición por día son 8 horas. Si el ruido es de 86 decibeles, son 6:35. Si es de 87 decibeles, ya va disminuyendo. A medida que va incrementándose el nivel de ruido, el tiempo de exposición va disminuyendo. Cuando ya llegamos a 94 decibeles, lo más que puedo exponerme por día es 1 hora. Si voy sumando, ¿no? Si usted llega a un nivel 111 decibeles de ruido, solo puede estar expuesto 1.18 minutos. ¿Sí? O sea, ya no puede exponerse a niveles grandes de ruido, ¿no? Entonces, conforme el nivel de ruido se va incrementando, el tiempo de exposición va disminuyendo. No puede exponerse mucho tiempo a niveles continuos de ruido, son cada vez más elevados. Mientras más elevado sea el nivel de ruido, menos tiempo puede estar expuesto o debería estar expuesto a ese ruido sin protección. Ahí ya lo recomendable es que tiene que utilizar protección, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo con esto. Dice, cuando se busca reducir o neutralizar las fuentes de ruido, es necesario buscar la forma de medir esas fuentes. Para obtener este dato se recomienda utilizar un cálculo de la dosificación del ruido y se utiliza la siguiente forma. Vamos a multiplicar 100 por la sumatoria de todos estos valores. Lo que vamos a calcular es a cuánto estoy expuesto de ruido durante mi turno. Yo como trabajador, a ver, o cada trabajador, a cuánto está expuesto durante el turno en porcentaje. ¿Qué voy a medir? El tiempo de exposición de frente a cada nivel de ruido, dijéramos, y el tiempo máximo permisible, que es el que nos daba la tabla que recién vimos. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿verdad? Esta fórmula lo que me va a dar es un porcentaje. Sí, por eso lo multiplicamos por 100, porque me va a dar un porcentaje. Entonces dice que el resultado de esta ecuación se interpreta de la siguiente forma. La dosificación del ruido debería de estar en un rango de 0 a 50%. Le digo que me va a dar porcentaje, va a ser de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, o más. Entonces, si está entre 0 y 50 el resultado de esta fórmula, ya lo consideraríamos de que es un bajo riesgo, ¿verdad? Entonces dice, debe estar en un rango de 0 a 50 para que sea considerado de bajo riesgo para la seguridad de los trabajadores. Si el valor D supera el 50%, pero no llega a 100, o sea, está entre 50 y 100, si está en ese intervalo, el límite de tiempo permisible no se excede, pero el riesgo ya debe ser considerado. Por último, si el valor excede el 100%, significa que la salud del trabajador se encuentra en riesgo y es necesario tomar medidas para su protección. Entonces, para que uno considere que es un nivel de ruido que es soportable, que no va a causar daño, el resultado debería estar entre 0 y 50%. Si supera el 50%, aunque no llegue a 100, si supera el 50%, ya tiene que ser considerado como riesgo. Y definitivamente, arriba de 100, tiene que tener medidas de protección para el trabajador. Entonces, miremos un ejemplo. Dice, calcule la dosificación de ruido según la siguiente información. La máquina A emite 85 decibeles de ruido y está en un horario de 8 a 11. 3 horas expuesto del trabajador. La máquina B, que produce 90 decibeles, lo utiliza de 11 a 1. Está 2 horas expuesto. Con la máquina C, que emite 94 decibeles de ruido, está de 2 a 3 de la tarde, 1 hora.
con la máquina D, que emite 100 decibeles, está 1 hora también, de 3 a 4. Y con la máquina E, que emite 97 decibeles, está otra hora. Su hora de almuerzo, por lo visto, es de 1 a 2 de la tarde. Bueno, entonces está 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Está trabajando 8 horas al día y trabaja 3 horas en la máquina A, 2 en la B, 1 en la C, 1 en la D y 1 hora en la E. Entonces yo quiero calcular la dosificación del ruido. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a buscar estos valores de decibeles en la tabla que les di con anterioridad. Si yo busco, por ejemplo, el 85, que no jale la tabla porque la tabla está muy grande. Si yo veo el 85, voy a ir a la tabla, 85. El 85 dice que me permite estar 8 horas al día. Ese es mi tiempo permisible, 8 horas, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla es que yo voy a buscar los valores. Por ejemplo, tengo 90, 94. Para 90 tengo 2.52. Para 94 tengo 1. 8, 2.52, 1. Entonces, de esta tabla yo voy a sacar los valores, ¿sí? Entonces, vamos acá y yo ya le doy acá los valores. Entonces, determinando los límites de tiempo permisible para el nivel de ruido de cada máquina, les decía que la máquina es de 85 decibeles y su nivel permitido de tiempo de exposición es de 8 horas. Para 90 decibeles vimos que era de 2.52. Para 94 decibeles es 1. Aquí estoy colocándolo en horas. Acá en estos dos me lo dieron en minutos y lo tuve que convertir a horas. Veamos el de 100 y el de 97. Para 100 dice que tengo 15 minutos. Acuérdense que aquí está separado por horas o por minutos. Para 100 yo tengo 15 minutos. 15 minutos es la cuarta parte de la hora, o sea, es 0.25 horas. Es decir, usted divida 15 dentro de 60. Al dividir 15 dentro de 60 le da 0.25. A 0.25. Y para el otro dijimos que era 97. Para 97 dice que tiene 30 minutos. 30 minutos es 0.5 horas. O sea, si estoy hablando de horas, todo lo voy a trabajar en horas, ¿verdad? Entonces, en uno, el de 100 sería 0.25 y en el 97 0.5. Voy. Y por eso yo tengo acá que para el de 100 tengo 0.25, aunque en la tabla diga que son 15 minutos, ¿verdad? Pero el 0.25 corresponde a la cantidad de horas. Y 97 me decía 30 minutos, eso corresponde a 0.5. Entonces, estos valores los saqué de esa tabla. Ya que tengo los valores, puedo utilizar mi fórmula. La fórmula dice, bueno, no, pero la fórmula dice 100 por, aquí está, 100 por la sumatoria, o sea, voy a sumar, dice el tiempo que está expuesto sobre el tiempo permitido para cada una de las máquinas, ¿ya? Entonces, regreso acá. Voy a tener 100 por el tiempo en el que está expuesto para la primera máquina. Esto 3 horas. ¿Cuánto es el permitido? 8 horas, que lo saco de la tablita que tengo acá. Para la segunda máquina, ¿cuánto tiempo está expuesto? Ve aquí, 3 horas está expuesto y tienen permitido 8 horas. Ahí está bien. Y digamos, está utilizando poco del tiempo, menos del 50% del tiempo. Si voy a la segunda máquina es 2 el tiempo en que está expuesto y el máximo permitido es de 2.52. Casi le llega. Entonces ya ahí va llegando al 100%.
En la máquina 3 está 1 hora expuesto y el tiempo permitido es 1 hora. Igual siempre, siempre. Cuarta máquina está 1 hora expuesto y el tiempo permitido solo eran 15 minutos, o sea, 0.25 horas. Y en la cuarta máquina, quinta máquina, 1, 2, 3, 4, en la quinta máquina está expuesto 1 hora y solo era permitido media hora. Esta es la relación que nosotros estamos haciendo. Al hacer esta operación, haga usted esta operación, por favor. Me avisa cuando la tenga y me dice cuánto le da. Uno sobre 0.5 es 2, 1 sobre 0.25 es 4, 1 sobre 1 es 1. Y me avisan cuando tenga alguien el resultado, por favor. 16, ingeniero, punto. Ay, no la escuché. 8.87. Es correcto. Me da un 816.87%. Imagínense eso. O sea, ese trabajador no puede estar sin equipo de protección. ¿Ya? No puede estar sin equipo de protección. Recuerda que para que esté de bajo riesgo debe ir de un 0 a un 50%. Cuando va de 50 a 100, ya y arriba de 100 necesita utilizar equipo de protección. Entonces, dice, ya que el nivel de dosificación excede de sobremanera el 100%, se entiende que el límite de tiempo permisible se está excediendo y por lo tanto el operador debe utilizar equipo de protección adecuado para realizar su jornada de trabajo. ¿Hasta acá? No, ingeniera. ¿Vamos bien? De hecho, oye, no, o sea, esto es en términos generales todo lo que es el tema de edificios industriales, ¿verdad? Permítanme, quiero ver algo. ¿Qué están escribiendo en el grupo? No, que hoy no voy a conectar. Moisés tampoco. Muy bien. Entonces, es necesario básicamente en el área del ruido tomar en cuenta todos estos aspectos porque estos están regulados por la ley, ¿verdad? Entonces, sí es pues importante que se tomen las decisiones correctas o las medidas que correspondan para que el trabajador no sufra daño y esté protegido. En el caso de, entonces del ruido también nosotros pues tenemos diferentes sistemas de control de ruido. Tenía que haber eliminado una de las diapositivas. Está el aislamiento de máquinas. Estas son como unas, ¿qué le digo yo? Corazas, dijéramos, son tipo de caja o estructura que rodea o que se coloca, la máquina se coloca que el sonido disminuya. Ya tiene un tiempo de aislamiento del ruido y si no es necesario, digamos, que esté el trabajador ahí y tiene que estar funcionando, puede colocar este tipo de aislamiento a manera de que el ruido que emita no sea tan dañino para el personal, ¿verdad? Entonces, hay en los sistemas de control de ruido está el aislamiento de máquinas, hay también
paneles de bloqueo acústico, dice, que son estos paneles que rodean también la máquina y que en cierta manera aíslan un poco también el sonido y no llega a tener, digamos, el alcance que tendría la máquina sin ese tipo de protección. Y también existen espumas acústicas que se colocan dentro del área, digamos, donde esté la máquina para que no llegue el sonido y no se expanda más allá del espacio en donde está la máquina. Eso es para el control de ruido en la planta, para aislar un poco el ruido de las máquinas. Aparte, es el control que se lleva como equipo de protección personal, ¿verdad? Está los protectores auditivos pasivos, ¿verdad? Que son las orejeras o los tapones, dice, premoldeados, moldeables y premoldeados con arnés. Este es el arnés, ¿no? Entonces, estos son los tipos de protectores auditivos pasivos que solo se lo colocan para que no llegue el sonido en la misma magnitud a sus... Y están estos protectores auditivos no pasivos que dice que son protectores auditivos con reducción activa del ruido, protectores auditivos dependientes del nivel y orejeras con sistema de comunicación. Entonces ya esto es un poco más, ¿qué? Actualizado, más, ¿cómo se diría la palabra? Más actual, ¿verdad? Se me fue la palabra, pero bueno. Ya tiene más aditivos, más tecnológicos, más. Son los tipos de protección personal que se pueden llegar a utilizar en industria y que pues van a darle la protección que necesitan. Pero primero para nosotros saber si necesitan el equipo de protección, si no lo necesitan, si prever para futuro, etcétera. Tomando medidas de ruido con todos, si no estoy mal. Ya vimos sí, los tipos de edificios, postura y ruta. No sé si les queda alguna duda. Yo en el material de aprendizaje ahí hay un link para un documento donde está toda esta información. Y por parte de la universidad se nos está pidiendo que tratemos de utilizar lo más que se pueda la plataforma, bueno, no más la plataforma, sino el Google Drive o la nube, para que no sobrecarguemos la plataforma y todo. Entonces, por eso incluso la tarea les pedí que la subieran a su Google Drive y que desde ahí ustedes me manden el enlace. Que no se sature y no se sobrecargue la plataforma, que de hecho está dando muchos problemas en estos últimos días. Manda. O sea, subimos esos documentos a nuestra nube y donde usted tiene la tarea asignada, solo pegamos el enlace. Exacto. Usted sube sus tareas a la nube, ahí tiene como acuérdese que aparte usted tiene el video, ¿verdad? La tarea es documento y video. El documento y el video y mandarme los dos enlaces, el del documento y el del video. Ya, ok. Sí, porque lo que pasa es que cuando subimos la tarea, digamos, el enlace se lo pegamos en el... El enlace del video. Ajá, o sea, Adentro cuando del tiene la tarea documento. asignada.
¿O cómo? Pero, Es cuando que en la plataforma aparece la tarea asignada. sí. Va, entonces, como por decirlo así, en el área de comentarios le pegamos ahí el enlace. Sí, ahí lo puede pegar. Ok. No sé si saben cómo pegar enlaces ahí ustedes. La verdad, no, porque Yo no tengo el documento, ingeniero, no sé si hay algún problema. Yo lo tengo pegado en el archivo de Word, no sé si hay algún problema. En el archivo de Word. Yo me imagino que sí puedo entrar, desde ahí se puede entrar también. No hay problema, no hay Pero problema. eso lo ponemos en PDF o se lo enviamos solo así. Pues yo no sé si en PDF yo puedo entrar al enlace. No, no puede. ¿Verdad que no? Yo pienso que tendría que ser en Word. Por eso es que yo les pedía Ah, ok. que lo suban a la nube y en la nube, estando en Word, yo ya puedo entrar ahí. O sea, que ustedes suben el enlace de su documento. Aunque adentro del documento esté el enlace del video, no importa. O sea, lo que yo quiero es poder ver el documento y poder ver el video. Pero no utilizar peso en la plataforma. Por eso es que se pide que se suba desde la nube. Que le dé compartir en la nube. La verdad es que está malo, está como... Voy a ver si me logro meter. Compartir pantalla. Chancecito, voy a ver si ingreso a la Mariana, porque es que la plataforma ha estado bien no, no sé qué tiene, pero a veces me saca. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo compartir toda mi pantalla. Está ya la pantalla, ¿verdad? Entonces yo ahorita abrí mi cuenta de la universidad. Aquí en cursos virtuales yo entro y entro a mi Google Drive. A ver si cargaba, porque no sé cómo está ahorita la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo entro a Administración Industrial. Aquí tengo mis presentaciones y todo. Entonces, por ejemplo, usted subió por ejemplo, esto. Este es el laboratorio que yo les dije de micromovimientos. Entonces lo voy a abrir con documentos de Google. Yo para compartir el documento, no sé si lo voy a dejar aquí. Aquí se distorsiona porque es que no lo creé aquí. Solo lo jalé de mi compu. Pero yo puedo darle compartir aquí arriba, donde dice compartir. Y entonces aquí yo añado a las personas a quienes quiero compartir el enlace, que a ustedes solo me tendrían que añadir a mí. Y para añadirme a mí tienen que colocar lorozcoG@miumg.edu.gt. Colocan esto acá y le dan listo. O incluso copian el enlace acá. Si yo aquí, por ejemplo, lo que pasa es que acá yo pude haber puestos para cualquier persona el enlace. Por ejemplo, yo digo, ahora copio el enlace y me mandan el enlace a mí. Supongamos que copio el enlace. Esa es una forma de copiar el enlace. Otra forma de copiar el enlace es colocándome sobre este documento y digo obtener enlace. Y me tira nuevamente a
cómo quiero yo enviar el enlace. Aquí ponen, yo le había puesto cualquier persona con el enlace. Voy a copiar el enlace para que no haya problemas y ya. Va como lector. No le voy a tocar nada de su documento. No me permite. Como editor. Lo envío como lector y ya. Listo. Voy a copiar el enlace. Si quiero, que aquí eso no estoy segura si puedo hacerlo, pero vamos a ver. Supongamos, ¿dónde lo puedo? Este es el... Yo puedo decir, por decir algo, van a poner tarea. Enlace para el documento Word. Lo pego. Y ahí está mi enlace. Y ya. Y lo mismo voy a poner enlace para el video. Y usted como lo tiene en su carpeta, también ahí va, ahí en, si lo tiene acá, igual, pongámosle que este fuera un video, yo igual abro acá, le doy obtener enlace, copio el enlace, pero tiene que cambiarle si no quiere poner mi correo acá, entonces lo va a tener que poner para cualquier persona con el enlace. Copia el enlace, listo, y me voy acá, y supongamos que este es el video, y entonces pone control V para pegar, y ya pegué el enlace, y ahí están las dos cosas. Hablando de que esta es, digamos, el área donde ustedes escriben, ahí colocan los dos enlaces, y aquí ya me puedo ir. Supongamos que, supongamos que le di a enviar. Vamos a ver, y esto está atrás. Vamos a ver dónde se creó, aquí abajo. Esta tarea ficticia va. Entonces yo aquí cuando quiero ingresar a la tarea esta que acabo de crear, le doy clic y me... y ya puedo entrar. En el otro caso, está el otro que el enlace para el video lo había puesto yo acá. Le doy clic cuando yo quiera verlo, le doy acá y me tiene que tirar al video. En este caso no era video, no que era la presentación esta. Entonces es solo cuestión de pegar el link. Usted pega los dos links y ya puede ingresar a los dos. Tanto al trabajo como a la presentación. No sé si me explico. Sí, ya comprendí. ¿Sí? Para que tengan una idea, pues así es como yo más o menos voy pegando como yo pongo mis presentaciones. Y como quieren que vayamos pegando presentaciones. Con el examen sí inicio, pues, ahí sí no quiero cambiar nada, porque no hace que nos hagamos bolas y no se puede. Entonces con el examen seguimos en la mismísima forma. Otra cosa que es importante que quería que platicáramos es con relación al trabajo de grupo. El trabajo de grupo yo ya vi, por ejemplo, el grupo de Robin ya subió un poco de una parte del trabajo. Muy bien. El grupo de Gustavo Adolfo Franco también tenía un poquito. Ahorita eso lo chequeé hace ayer.
ya le tienen, no, hay grupos que todavía ni siquiera los integrantes del grupo han colocado. Entonces, por favor, necesito que ahí vayan llenando su información porque yo para la más tardar el miércoles voy a revisar cuánto llevan del trabajo realizado. Tienen que estar trabajando, por favor, e ir subiendo la información a la hojita de trabajo para que yo pueda ir verificando que ustedes en verdad están trabajando. Yo le mandé el link al coordinador del grupo. Él puede compartirles el link a los demás. No quiere decir que es el coordinador del grupo el que tiene que hacer todo el trabajo. Que sea solo el coordinador el que meta la información dentro de la hoja, pues eso ya es acuerdo entre ustedes, pero todos tienen que estar trabajando, no solo el coordinador. O sea, no es el coordinador el encargado de hacer el trabajo para todos los demás. El coordinador, pues por ser coordinador, debería de estar dirigiendo las actividades que cada uno de los integrantes del grupo tiene que realizar, recopilando si quieren, ¿cómo se dice? La información, consolidando la información, o bien dejar que cada quien suba su parte al trabajo. Ya ustedes sabrán cómo quieren presentar el trabajo, con todo tipo de letras y todo, pero eso ya es cosa interna de ustedes. Lo que yo quiero es que vayan subiendo la información a la hoja que les di y que no sea solo el coordinador el que lo esté haciendo tampoco, el trabajar, ¿verdad? El coordinador va a tocar la hoja y la va a unificar o consolidar, pues eso es otra cosa. Pero no quiero que solo el coordinador sea el que haga el trabajo, sino que todos estén, por favor. Y yo espero que a más tardar el miércoles meta a revisar. He estado atareadísima porque aparte de estar viendo mi trabajo de la oficina, el trabajo de acá, me pusieron hasta en capacitación aquí. Tengo 3 semanas de estar tener que ver un curso de acá de la universidad que lo tengo que ganar también y no tengo tiempo. Ya el lunes entrega el proyecto final y ya no termino. He tenido demasiado que hacer. No he podido, pero por lo menos sí ya medio vi y solo dos de Word que se les envía. Entonces, por favor, si necesito que se empiecen a trabajar eso. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? No, Inge, gracias. Bueno, entonces nos vamos a quedar acá. Creo que la semana pasada no les subí la clase, ¿verdad? No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que sí. Bueno, entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a... Estamos en el todavía. Vamos a colocar nuestro nombre, por favor. Nos quedamos por acá y nos platicamos la próxima semana, primero Dios. Que tengan un buen fin de semana, una semana productiva y se cuidan bastante. Gracias. Gracias, ingeniera. No se olviden de escribir su nombre, por favor. Y Gracias.